a todos. Estamos iniciando este panel, esta mesa sobre los trotskismos y el movimiento de mujeres y las personas LGBTIQ+. Ahora contarles quiénes vamos a estar en la mesa. Está Natalia Giorgosopoulos del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Grecia. Un aplauso. Juliana Cabrera, dirigente del Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero. Marina Hidalgo Robles, dirigente sindical y militante del Nuevo Más. Olga Vilieca, periodista y militante de Política Obrera. Mercedes Trimarchi, dirigente de Izquierda Socialista. Idealizadora. Y yo, Celeste Fierro, dirigente del MST en el Frente de Izquierda Unidad. Bueno, a mí me toca iniciar el panel. Nos parece, bueno, primero muy importante la jornada que estamos transitando estos días, en el marco nuevamente de este encuentro, en particular sobre Trotsky y sobre Lenin, sobre esa reivindicación no solamente histórica, sino fundamentalmente del legado y de la lucha presente. Y en ese punto, en cuanto al movimiento de mujeres y de la disidencia, creemos que es clave, y a mí me gustaría por lo menos poder hacer toda la introducción y toda la exposición con tres ejes que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con la actualidad y también con los debates que tenemos dentro del movimiento de mujeres y disidencias, y fundamentalmente desde una perspectiva de quienes somos militantes trotskistas. Yo, lo primero, en términos de la historia, creo que Lenin, Trotsky y fundamentalmente a raíz de la revolución, de la toma del poder por el partido bolchevique, ha sido un legado muy importante en avances en términos de los derechos de las mujeres, de hecho de la propia disidencia, y ahora enumero algunas cuestiones que en ningún otro país, bajo ninguna dirección burguesa, se avanzó de forma tan rápida y cualitativa en estos puntos, donde quedaba planteado completamente que la lucha por los derechos de las mujeres era parte de la lucha por la toma del control de todos los medios de producción, para ahí sí de verdad llegar a una situación de una igualdad total y real que se seguía dando, y era parte del debate ya con los bolcheviques en el poder. Yo digo, hace más de un siglo, y para enumerar algunas cuestiones que fueron vanguardia a nivel mundial, no solamente fue el voto hacia las mujeres, sino también ser elegidas como candidatas, fue la igualdad salarial, fue el divorcio, el aborto, la igualdad en términos de los hijos intra y extra matrimoniales, la despenalización, esto es un punto, la despenalización tanto de la prostitución como de la homosexualidad, y no solo en términos de derechos, sino también en el avance en relación a la igualdad ante la vida. De hecho, hay una frase de Lenin que es muy concreta y me parece importante, que es que la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida, y por eso también se peleaba y fue parte de impulsar y poner en marcha, por ejemplo, todos los sistemas de los comedores, todos los sistemas de los lavaderos,
las guarderías. Entonces, en ese punto, creo que fueron avances muy importantes y que después el propio Trotsky, cuando... Gracias. De hecho, el propio Trotsky, cuando lleva adelante toda la denuncia y la crítica de lo que fue el retroceso soviético, lo incluye a toda la cuestión de la mujer en ese momento, y no solo en cuanto a la crítica, sino también en cuanto a los aspectos positivos, porque también lo toma como un apartado particular en el programa de transición. Recordemos el paso a la juventud, el paso a la mujer trabajadora, siendo los sectores más explotados, oprimidos, y en ese punto creo que también es parte de ese legado y esa reivindicación que hacemos. Por eso la reivindicación en términos de la defensa de los derechos de las mujeres y de la diversidad como parte de la lucha política contra el sistema capitalista y patriarcal es algo fundamental, no solamente en términos del legado, sino en términos de lo que se hizo fundamentalmente cuando estos grandes dirigentes, junto a claramente compañeras importantísimas que quedan relegadas en la historia en muchos casos, llevaron adelante en ese momento. Y que de hecho este debate sobre la cuestión política en términos de la lucha contra el sistema capitalista y patriarcal son parte de los debates que se mantienen al día de hoy con la burguesía y la pequeña burguesía, en términos de que se intenta separar la lucha contra el patriarcado de la lucha contra el propio sistema capitalista, que es el que sigue profundizando esas desigualdades. Yo, en términos de la actualidad, creo que es importante marcar que estamos transitando, y ha sido parte de los otros debates en las mesas, un momento de un sistema capitalista en decadencia, donde para seguir garantizando las ganancias, para seguir manteniendo esa acumulación, avanza contra todos los derechos en términos sociales, ambientales, derechos previsionales, laborales y los de género, por supuesto. Y en ese sentido golpea fundamentalmente a las mujeres, a las disidencias, no solo en términos concretos, como lo vemos y lo palpamos, digo, nosotras en particular acá en el país, pero a nivel mundial, sino también en términos ideológicos. Y en este avance contra los derechos yo sí quiero hacer una mención particular, que es lo que se está viviendo hoy en Gaza, en Palestina, donde un Estado genocida, como es el Estado sionista de Israel, completamente fascista, lo que está llevando adelante en este genocidio, golpeando en su mayoría a mujeres, niñas y niños, que son más de la mitad de quienes lleva adelante asesinando en este momento. Contra esa cara de la ofensiva en términos contra nuestros derechos también hay una cosa clave para poder marcar, que es el rol de vanguardia que vienen jugando las mujeres en los distintos procesos de lucha que se llevan adelante. Yo digo, desde las cuestiones sindicales, donde, por ejemplo, acá lo estamos viviendo, pero es algo a nivel internacional, las mujeres trabajadoras de la educación, trabajadoras de la salud, es en la cuestión ambiental, donde la mujer juega un rol fundamental de vanguardia en esas organizaciones y en esa lucha, la lucha del movimiento de desocupados, de derechos humanos. De hecho, ha jugado un rol importantísimo en las revoluciones árabes. Lo vimos hace muy pocos años atrás con la lucha en Irán,
donde fueron clave y fueron las mujeres jóvenes, que se da en el marco también, nosotros definimos, de una cuarta ola del movimiento feminista a nivel internacional. Entonces, en este ataque, en el marco de el sistema capitalista en decadencia, en esta discusión de intentar llevarnos directamente a la barbarie, hay una reacción positiva en el sentido de la respuesta de los pueblos que salen a enfrentarlo y de las mujeres con un rol protagónico. Yo en esto, porque queda poquito tiempo, después seguramente lograremos completar, tiene que ver con los debates, porque en algunos puntos podemos tener acuerdos en relación a la historia, al legado, pero fundamentalmente hoy la cuestión es cómo, tomando eso, se logra intervenir en esos procesos en un movimiento como es el movimiento de mujeres y disidencias, que también hay que marcar que es policlasista. Entonces es necesario plantear una política desde las corrientes revolucionarias, socialistas, que sea de una independencia política de clase, para poder llevar adelante y discutir cuáles son los objetivos que tiene esta lucha. Porque por supuesto, nosotras planteamos que ante todos los derechos que conquistemos hay que lograr la mayor unidad de acción y demás, pero tiene que ser clara esa diferencia. Y después yo, tres cosas, y con esto termino, que tiene que ver con, hay corrientes sectarias dentro del propio trotskismo, donde hacen una escinción de la lucha del movimiento de mujeres con las luchas de las y los trabajadores. Nosotros entendemos que es una lucha conjunta, por supuesto, de toda la clase y no se puede dividir. Hay otras corrientes trotskistas, por ejemplo, en Grecia, donde están en contra hasta del matrimonio igualitario. Digo, hay muchos debates. Está el debate con las corrientes identitarias, donde niegan completamente la cuestión de clase y se termina dividiendo. Y yo con esto termino, porque ya estamos en tiempo, que tiene que ver con, hay otra frase que me parece que es muy clara, en este caso es de Engels, pero que es tomada, que es que el grado de emancipación de la mujer es la medida natural de la emancipación general. Y en esa emancipación general tiene que estar puesto el debate de la necesidad de la construcción, de organización, de partido revolucionario, no solamente en nuestros países, con nuestras organizaciones de género y demás, sino que tiene que ser en el marco de una construcción que siga peleando hasta el final por esa emancipación total, luchando por cada uno de nuestros derechos, pero que sea a través de la lucha y del objetivo de la revolución socialista. Por eso es la necesidad, insisto, de la construcción de partido y por supuesto de del reagrupamiento de las y de los revolucionarios en el marco de esa lucha. Hola compañeras y compañeros. I am Natalia Georgosopoulou from EEC. Thanks a lot for the organization and the invitation. Thanks a lot, Maria, for the translation. Gracias por la organización y por la invitación y gracias también. I will read the presentation that I have prepared and Maria will translate for you. Thank you. So, the revolution will not save women, but it needs women's thinking, action and organization. The revolution needs the color of women. La revolución no va a liberar a las mujeres, pero necesita del pensamiento y la energía de las mujeres. La revolución tiene que tener el color de las mujeres. Motto of the Kurdish Women's Army. No attempt to abolish state and capitalist stability in history has been characterized as revolutionary unless it contains, alongside the strategy of destabilizing power, women's emancipation and liberation. Ninguna revolución va a ser realmente una liberación si no contiene en su estrategia la liberación de las mujeres. This is because capitalism and patriarchy go hand in hand with
the exploitation and oppression of the weak. Esto es porque el patriarcado y el capitalismo van mano a mano juntos en la explotación de los débiles. It is impossible to understand capitalist society unless we consider the wage worker and wage labor universally. No es posible entender al capitalismo si no lo entendemos desde su base social del trabajo. We need to think of the working class as a universal class without gender divisions. Tenemos que entender a la clase obrera como una clase universal. History comes like a typhoon to denounce the humiliation suffered by the proletariat in every epoch, but 1,000 times more the humiliation of the proletariat woman. La historia de la humanidad está plagada de sufrimiento de los trabajadores, pero particularmente de las mujeres trabajadoras. In the hundreds of years before the emergence of capitalism, there has been a systematic devaluation of the female worker who has placed her at home responsible only for the household. Cientos de años antes incluso del capitalismo, las mujeres fueron degradadas y llevadas dentro del ámbito doméstico. The status of worker was disguised by that of wife, mother, daughter, widow, constructing a new patriarchal order that turned women into servants of the male workforce. El rol de la mujer trabajadora dentro de la casa como una esposa, viuda, trabajadora doméstica. The well-known witch hunting of the Middle Ages was nothing less than a resistance by the lower-class women against the Holy Inquisition. In other words, against an entire era of suppression. Los cientos de años previos al capitalismo, la lucha de las mujeres contra la Santa Inquisición fue parte de la lucha general contra la opresión. Women who raised their heads and disobeyed, who were determined to fight injustice, to work and maintain their autonomy, their humanity, their warmth, were considered witches and were exterminated. Las mujeres que decidían desobedecer el orden y levantar su cabeza por sus derechos eran condenadas a el exterminio y eran consideradas brujas. The society of the time burned at the fire these who did not accept marriage as a career, as a solution to survive. The society of the time turned to burn to extinguish the desire for life. Esa sociedad que no querían era la que condenaba a las mujeres a una carrera de matrimonio, which is always irreconcilable and never dries up, the desire. Que es inconcebible, y las mujeres se levantaron en contra. In the name of the notorious witch hunting, thousands of women were exterminated, thousands who did not keep up with the progress of capitalist relations with the new world order. En el marco de la persecución a las brujas y la Santa Inquisición, las mujeres fueron condenadas al exterminio y a la opresión. In the point where history wraps and swallows the social existence of women, at the turn of the tide, when the epoch changes and needs the cheap labor of women and children in the factories, cuando los tiempos cambian en el capitalismo y las mujeres empiezan a trabajar en las fábricas y también los niños y niñas, a new cycle of resistance and struggles begins. Comienza un nuevo ciclo de resistencia. Now women workers are being collectivizing in the workplaces and no one can put them back at home. Ahora las mujeres están socializando y haciendo un trabajo colectivo en las fábricas y no pueden ser puestas otra vez dentro de la casa. In the workplace they discuss the miserable working conditions and the devaluation they suffer, and it surfaces a demon that time is awakening inside them. Y esta sociabilización, este trabajo colectivo hace que entre ellas se pongan a discutir y a socializar respecto de las condiciones miserables del trabajo. For what all women have suffered so far, raising a barrier of solidarity. Por lo tanto, hicieron emerger una barrera de solidaridad. The heretic, the healer, the disobedient wife, the woman who lives alone, the witch who calls the slaves to revolt and poison the master's food. La herética, la mujer que desobedece, la que se planta en contra del poder. As Silvia Federici says at Caliban and the Witch,
como dice Federici en El Talibán y la Bruja, at the turn of the era, when capitalism was established as a system in the West and needed the woman worker, she was there, not as passive and obedient person, but as a fighter to retake her rightful place. en la medida en que se iba constituyendo el capitalismo, la mujer estaba ahí en un lugar fundamental de la constitución del capitalismo. The first sparks of the feminist movement began almost simultaneously with the workers' movement. El movimiento de mujeres comienza casi simultáneamente con el movimiento de trabajadores. It is no coincidence that the celebration of March 8 itself arose from the women's strike in 1857 in the textile mines of New York, demanding a reduction in working hours and equal wages for men and women. Bueno, no es casual que en el marco de la lucha por condiciones de trabajo y las 8 horas de trabajo, las mujeres también emergieron dentro de la clase obrera en esa lucha. The strike of March 8 is one of the most important moments of the labor movement internationally, since it first raised so massively the issues against exploitation, against racial discrimination, against the inequality of men and women. La huelga de marzo de 1857 fue fundamental para establecer los derechos de las mujeres trabajadoras y avanzar en ese sentido. I will not speak more about this significant demonstration, so I will gain the time a bit. Bien, no va a seguir hablando de las cosas puntuales significantes. I have done that. I have 20 minutes, so. Okay. With the translation. Okay. Good. But, okay. I will jump anyway because everybody here probably you know the De todas maneras va a saltearse todos los hechos significantes en la historia porque seguramente ustedes ya los conocen. But I will stay on March 8, 1917. Pero me quedaré en el 8 de marzo de 1917. The Czarist government attempted to stop the demonstrations of International Women's Day. So, women from textile industries in Petrograd, the capital of Tsarist Russia, El gobierno zarista intenta frenar una movilización por el Día Internacional de las Mujeres, y las mujeres textiles de Petrogrado, de la industria textil de Petrogrado, avanzan en la huelga. started a strike that soon spread throughout the city, which ended in a mass mobilization of workers. Empiezan una huelga que luego se expande por el resto del país y se transforma en una masiva huelga. The women came out into the streets and spoke to the soldiers, who then refused to open fire against the demonstrators, turning their bayonets against the Tsarist monarchy. Thus, within a few days of demonstrations, the rotten Tsarist regime collapsed and the revolution began. Las mujeres salieron a la calle a convencer a los soldados que dieran vuelta sus escopetas y no reprimieran a las mujeres, y de esa manera comienza la revolución rusa. Trotsky, in his book History of the Russian Revolution, reveals that the strike began spontaneously, without regard to our own instructions. Trotsky en la Revolución Rusa revela que la huelga empezó espontáneamente, sin ninguna instrucción. The slogan "Bread and Peace", with which the women in Petrograd began the strike, La consigna paz y pan, con la que comenzó la Revolución Rusa, la trajeron las mujeres de Petrogrado. may have been one of the shortest in the history of revolutions, but it opened up huge horizons for the women's movement. Debe haber sido la consigna más corta, pero abrió un camino de revolución muy profundo en el movimiento de mujeres. We usually talk about the achievements of the Russian revolutions that have to do with the liberation of the working class. Generalmente se habla de la revolución rusa y especificamos en la liberación de los trabajadores, But we leave out a very important piece, that is the liberation of women and LGBT people in a backward, mostly illiterate society. pero dejamos afuera el hecho de que también significó un avance en la liberación de las mujeres y la sociedad de conjunto. Rights such as the right to abortion, which today seems still distant in European countries like Poland, etc., El
derecho al aborto, que todavía está muy lejano en países como Polonia y otros de Europa. were won in revolutionary Russia. Also, the whole institution of the family, the position of women as traditionally inferior beings, was radically changed. Ese derecho fue ganado en la Revolución Rusa y junto con ellos muchos otros relacionados al trabajo doméstico de las mujeres para socializarlo. Russia has inherited from the Tsarist regime a nearly 90% illiteracy rate among women. Rusia heredó del régimen zarista casi un 90% de Illiteracy rate among women. Alfabetismo. Analfabetismo. Exactly. For Bolsheviks, women had to be free from domestic slavery. Para los bolcheviques, las mujeres tenían que estar libres del trabajo doméstico, de la esclavitud doméstica. The revolution decriminalized homosexuality and educated people in a mass scale. La revolución despenalizó la prostitución Homosexuality. y Homosexualidad. despenalizó también la homosexualidad. And educated people in a mass scale. Trotsky believed that only with the growing incorporation of women into social life, not just production, Trotsky pensaba que la socialización de las mujeres en general, no solo en la producción, could an accelerated fight be waged against the centuries of backwardness and obscurantism imposed by the patriarchal order. podía acelerar el camino contra el oscurantismo y abrir el camino. In his speech to the delegates of the Second International Conference of Communist Women, Trotsky stated, "In the progress of the world labor movement, En su discurso de la segunda conferencia de la Internacional Comunista de las Mujeres, Trotsky dijo: in the progress of the world labor movement, women proletarians play a colossal role." en el proceso del el movimiento obrero en el mundo, las mujeres proletarias juegan un rol colosal. I say this not because I'm addressing a women's conference, Digo esto no porque estoy en una conferencia de mujeres, but because sheer number indicate what an important part the woman workers plays in the mechanism of the capitalist world. sino porque las estadísticas hablan respecto de del rol importante que juegan las mujeres dentro del mecanismo del mundo capitalista. And generally speaking, in the world labor movement, the woman worker stands closest precisely to the section of the proletariat. Y generalmente, y hablando en general, en el trabajo, en el mundo del trabajo, las mujeres se mantienen más cerca precisamente del sector más proletario, es el sector más proletario entre los proletarios. Which is the most backward, the most oppressed, the lowest of the lowly. Es la más oprimida entre las oprimidas. In 1920, Lenin declared that the proletarians could not be emancipated until the total emancipation of women had been achieved. Lenin dijo en 1920 que no se va a alcanzar la emancipación total hasta que las mujeres no estén emancipadas. Unfortunately, this didn't last long. With the death of Lenin, the persecution of Trotsky, and the murder of dozens of militants, Lamentablemente esto no duró mucho. Con la muerte de Lenin y la persecución a Trotsky y muchísimos otros militantes, the Soviet Union began to introvert, and therefore the position of women became conservative. La revolución rusa empezó a retroceder y la posición de las mujeres volvió a ser, la política hacia las mujeres volvió a ser conservadora. In the retrogression of the Soviet Union, many people were punished, between them the women and the homosexuals. Con el retroceso de la revolución, las mujeres fueron puestas otra vez dentro de la casa y la homosexualidad volvió a ser penalizada. The rising Stalinist bureaucracy required the old bourgeois family as a social base as it carried out its bureaucratic political counter-revolution. La burocracia stalinista volvió a colocar a la familia burguesa como el pilar de la sociedad. Stalin and the bureaucracy reintroduced the old bourgeois attitude towards the family as the nucleus of society and emphasized the woman's maternal role.
en este rol pilar de la familia burguesa, otra vez vuelta a poner en escena, el rol de la mujer como educadora dentro de la casa empezó a jugar un rol importante de vuelta. All the rights that have been gained into the Russian Revolution, the Stalinist bureaucracy took them back. Todos los derechos que las mujeres ganaron en la Revolución Rusa con el estalinismo volvieron a retroceder. The regression of the Soviet Union not only affected the social status of women and homosexuals, but also their initially limited participation in the armed guerrilla groups formed with the rise of Nazis. La contrarrevolución rusa no solamente jugó un rol negativo hacia las mujeres y la homosexualidad, sino que además comenzó a generar guerrillas armadas, grupos armados formados junto con el avance del nazismo. For Senator Faye and whom the immediate liberation of women was... excuse me, I want to say something else. It is worth mentioning that the political position of Stalin in revolutionary Spain in 1936 Es importante mencionar que la posición política de Stalin en la revolucionaria España de 1936 called for women to put their struggle for their rights in the background, as well as to abandon their weapons and their barricadas. llamó a desistir respecto de las consignas de la liberación de la mujer y llamó a las mujeres a dejar las armas. For Senator Faye and whom the immediate liberation of women was set as an absolute condition. Para el POUM y para el CNT, Para Senator Faye and whom the immediate liberation of women was set as an absolute condition. La liberación de las mujeres fue llevada a un lugar absolutamente menor. I will jump a bit. Va a saltearse algunas cosas. Moment, please. Because of the lack of the time, I would like to refer in a specific part of the women resistance, or the women guerrillas. Por falta de tiempo, ella va a especificarse sobre algunas cuestiones respecto de la guerrilla de las mujeres. Yes. And no, the women of the resistance. De la resistencia. Not from Spain, generally. A moment, please. A moment, please. Yes. So I want to talk about the women who were not in what we called the active resistance. Quiero hablar de las mujeres que no están en lo que llamamos la resistencia activa. About the sex workers who have played an important role in revolutionary movements over time. Sobre las trabajadoras sexuales que jugaron un rol importante en sus tiempos. Let me refer again to the witch hunting that wanted women unemployed, married, and completely dependent on their husbands. Déjenme otra vez mencionar a la casa de brujas relacionada con llevar a las mujeres dentro de la casa y que obedezcan al marido. Excluded from the sphere of socially acceptable work, many women were driven into prostitution. Excluidas del trabajo social, muchas mujeres fueron llevadas obligadas al trabajo sexual. Women standing outside of their homes, abandoning the unpaid domestic work. Mujeres dejadas fuera de la casa, abandonadas a un trabajo doméstico que no tiene paga. In front of the deadlock of working as maids in bourgeois households for meager wages, becoming beggars or working in brothels, they chose sex work. En lugar de estar trabajando para grandes casas de los burgueses o estar trabajando en burdeles, prefirieron trabajar en las calles como trabajadoras sexuales. All those women in the sex work, we meet them in the Paris Commune. A esas mujeres trabajadoras sexuales las conocimos en la Comuna de París. We meet them in the Second World War. Las conocimos en la Segunda Guerra Mundial. Hiding the partisans. Dentro de los partisanos. We meet them until today,
And I'm gonna refer, and I will finish my presentation because of the time. Las encontramos hasta el día de hoy y ya con esto termino mi presentación. I will refer so in Greece, and specifically in the city elections of Athens 2023. En Grecia, en las elecciones de 2003, ¿Sí? 23, perdón, 23. Where the comrade and activist Katerina Matsa was a candidate for municipal councillor. Caterina Mazza fue candidata para consejera municipal. The president of the unions of female sex workers said to her, all the whores and the workers who take care of the nails of Athens will vote for you. Bueno, la presidenta del sindicato de trabajadoras sexuales dijo, todas las trabajadoras sexuales que se cuidan las uñas en Atenas van a estar votando por vos. Respect for these women who sacrifice their children for the cause. Respeten a estas mujeres que sacrifican a sus niños por la causa. Respect for these who buried their loved ones and they turned back into the battle. Respeto por aquellas que dejan todo atrás para la lucha. Respect for these who risked their lives hiding the partisans. Respeten a estas mujeres que fueron parte de los partisanos. Respect for these who ran away from the suffocating bonds of family. Respeten a aquellas que huyeron de las bombas. The suffocating bond of the family. De la vida sofocante de la familia. For the universal emancipation and for the emancipation of women. Thank you a lot. Para la emancipación universal de la Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Juliana Cabrera, yo soy del Plenario de Trabajadoras y del Partido Obrero. Bueno, miren, en primer término, destacar la importancia de que tengamos hoy este debate sobre la intervención de los partidos revolucionarios, los partidos que luchamos por el socialismo y por la organización de los sectores, de todos los sectores explotados bajo la dirección de la clase obrera para transformar de raíz este régimen social. El tópico de la política que asumimos hacia el interior del movimiento de mujeres y diversidades y la pelea por organizar a las trabajadoras con un programa obrero tiene que ocupar un lugar central. Entonces, en primer término, destacar que estamos teniendo este panel porque, bueno, aquí se ha dado testimonio el potencial revolucionario de la intervención de las mujeres en la arena política, la lucha social es enorme y hay mucha experiencia histórica en torno a esto, ni que hablar con respecto a lo que fue la Revolución de Octubre. No solo por el papel explícito de las mujeres, que acá la mayoría conoceremos, ese pasaje tan bello de la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, donde destaca, y creo que acá alguna de las compañeras ya lo señaló, el papel que jugaron las obreras de Petrogrado y demás, saliendo masivamente a empujar esa huelga general que terminó con siglos de opresión zarista, pero sino también por todo lo que ha sido la política consciente que encarnaron, encabezaron los bolcheviques con una preocupación centrada fuertemente en cómo hacer para emancipar a esas mujeres trabajadoras, a las mujeres campesinas en una Rusia de mucho atraso social, de mucho peso de las iglesias, de las ideologías más oscurantistas y reaccionarias, para incorporarlas plenamente a la vida, a la producción social, a la vida política y demás. Y fueron muy conscientes de que no bastaba simplemente con un compendio de medidas legislativas. No obstante, Rusia fue vanguardia en todo el mundo y fue el primer país bajo la dirección bolchevique en otorgar derechos democráticos para las mujeres mucho antes que cualquier país capitalista. Y ahora me voy a detener en eso. Pero al mismo tiempo, la conciencia de que era necesaria alterar las relaciones sociales de base para producir condiciones igualitarias de las mujeres hacia el interior del hogar y destruir ese modelo familiar de la burguesía que reposa sobre las autoridades, las jerarquías de los padres sobre los hijos, del varón sobre las mujeres y demás. Sobre esto Trotsky ha reflexionado muchísimo, hay numerosos textos, el tiempo acá apremia, pero quiero detenerme, yo hablaba de las medidas jurídicas, que realmente tuvieron un alcance revolucionario, porque en 1918 en la Unión Soviética se dicta el Código del Matrimonio, la Familia y la Tutela, que por primera vez barre con
masculinos. Un código soviético que va de la mano de la expropiación del capital, de una economía planificada, es decir, que integra una cantidad de medidas, pero por ejemplo en Rusia en ese momento se instaura el matrimonio, el derecho al divorcio, el matrimonio civil, el matrimonio igualitario, se elimina con la distinción de los hijos legítimos y no legítimos, toda una batería de medidas que apuntan en este sentido, junto con una política muy consciente de construcción de lavanderías y centros de servicios comunitarios para socializar las tareas domésticas, las tareas del hogar, lo que se conoce como las tareas reproductivas. Ahora, el Estado soviético puede tomar esta cantidad de medidas porque ese código reposa en un principio político, y en esto me quiero detener, un principio político que es central, que es que el Estado obrero y esa dictadura del proletariado van a ser un estado de transición. Es decir, su única razón de existir es que hay una sociedad dividida en clases sociales. Pero todas las medidas legislativas que impulsan los bolcheviques en este primer periodo de la Revolución de Octubre apuntan precisamente no al robustecimiento de un aparato burocrático de dominación como era el Estado capitalista, sino que son medidas de transición que apuntan a la abolición del propio Estado. ¿Y por qué destaco esto? Bueno, porque después vamos a ver lo que fue el proceso de burocratización y de degeneración estalinista, que no casualmente tuvo un punto muy fuerte en la reversión y un retroceso muy profundo en lo que tiene que ver con esos primeros pasos iniciados por los bolcheviques y por la Revolución Obrera triunfante, que apuntaban a la disolución del aparato del Estado como un aparato de dominación y por lo tanto de emancipación de las mujeres hacia el interior del propio hogar y liberarla de todo tipo de relaciones de discriminación, de opresión y de violencia. La regresión que impulsa el estalinismo, acá ya se ha mencionado y no me van a dar los tiempos para detenerme mucho, pero ustedes saben, yo decía, tuvo un foco en este tipo de medidas. De hecho, por ejemplo, en 1936 se ilegaliza el aborto, que se había conquistado el derecho al aborto legal por primera vez, primer país del mundo, en 1920. Se ponen nuevas trabas burocráticas para acceder al divorcio y al mismo tiempo toda una intensa campaña de propaganda política en torno a ensaltar nuevamente los valores de la familia, las milicias, los tribunales. Es decir, cuando Trotsky escribe los problemas de la vida cotidiana o escribe la revolución traicionada y se detiene expresamente en analizar la construcción de relaciones personales y relaciones sociales basadas en vínculos de tipo opresivos, de tipo discriminatorio, pone el foco en este asunto, que el estalinismo fue a revertir con mucha conciencia. Porque aquí operó un principio opuesto, del estado de transición, que tenía que tender a su propia disolución, pasamos a una política que se opone por el vértice, que precisamente necesitaba del fortalecimiento de un aparato del Estado con el afán de llevar a cabo, de poder concretar sus pretensiones de dominio duradero en el tiempo. Y el estalinismo supo leer que eso necesitaba de volver a subordinar a las mujeres su regreso al hogar, porque finalmente el sustento del machismo, como uno lo puede ver en el racismo, la xenofobia, que son pilares ideológicos del capital para dividir a la clase obrera y requiere por lo tanto de una subordinación, en este caso en torno al género y los roles de género. ¿Por qué tomo esto del problema del Estado? Bueno, porque consideramos desde el plenario de trabajadoras que el gran problema político que seguimos teniendo como desafío en nuestra intervención en el movimiento de mujeres y diversidades es cómo desenvolvemos una conciencia política que lleve a las mujeres al choque y la ruptura con ese Estado. En contextos en el que el imperialismo, los estados capitalistas han tomado nota de ese potencial revolucionario de nuestro movimiento de lucha y por lo tanto han tomado medidas al respecto. Miren, la segunda ola del feminismo estuvo fuertemente signada por el desprestigio de la Unión Soviética y por todo este derrotero de tipo reaccionario posterior que llevó a Trotsky a fundar primero la oposición de izquierda, que lo llevó luego a fundar la Cuarta Internacional sobre la base de la bancarrota de los partidos comunistas que componían la tercera, con el papel nefasto jugado en torno al ascenso del nazismo y la historia que acá la mayoría conocemos. Y él, cuando funda la Cuarta Internacional, su principal preocupación es cómo poner en pie un programa
que era una guía para la acción de los explotados y la clase obrera en todo el mundo, el programa de transición de la Cuarta Internacional. Un programa que claramente señala que hay que abrir paso a las mujeres trabajadoras y que es una declaración de principios que es el punto de partida de las corrientes trotskistas, revolucionarias para intervenir. Ahora, el programa es un proceso vivo, no es una letra muerta, no es una Biblia que uno recita, sino que tiene que ser materia de una elaboración sistemática. Y por lo tanto tenemos la tarea de enriquecer un montón de aspectos, a la luz de una caracterización de las batallas políticas que se presentan actualmente en nuestro movimiento de lucha, de las corrientes que intervienen, de las clases sociales que intervienen, y en particular la pelea por procesar esa separación tajante, diría Clara Zetkin, entre las mujeres de la clase obrera, de los sectores explotados, y el Estado capitalista. Meto bien el acelerador porque me queda muy poco tiempo. Quería traer a colación como aporte la experiencia y la tarea que nos hemos dado en este sentido del plenario de trabajadoras, del Partido Obrero. Miren, es muy recurrente en la obra de Trotsky en general y en el programa de transición en particular, la preocupación porque los partidos revolucionarios de la clase obrera vayan a buscar y a disputar la organización de los sectores más relegados, más expoliados por el capital, esas masas obreras que están más precarizadas. Y en nuestro país, con un vigoroso movimiento piquetero que tiene una composición femenina mayoritaria y que ha sabido ser uno de los elementos más dinámicos de la lucha de clase, la batalla política por ir a organizar a esas compañeras, por ir a disputar la tutela de las iglesias y los sectores más religiosos, por combatir los prejuicios reaccionarios del machismo, de la misoginia que se reproducen hacia el interior de nuestra clase obrera, para nosotros juega un papel fundamental. Y por lo tanto poder ir con un programa que permita elevarlos desde la reivindicación sindical, porque no es solo la pelea por el trabajo genuino, los comedores populares que sostienen la mayoría de las mujeres, sino una conciencia política y de choque con el Estado, una conciencia revolucionaria, partiendo de sus reivindicaciones más inmediatas. Hoy la mayoría de las mujeres de la clase obrera viven en guetos de pobres, donde si hablamos de socialización de las tareas domésticas no hay ni transporte público, ni jardines infantiles que alcancen, ni escuelas que alcancen, donde aparte están expuestas a las peores lacras de los narcos, de los abusos, de la trata y todo lo demás. Poder organizar esa pelea cotidiana juega un papel fundamental y formar cuadros femeninos dentro de este sector de la clase obrera. Y como ya me estoy extendiendo en el tiempo, otro aspecto que quería destacar es que naturalmente que en nuestro movimiento de lucha y de la juventud y lo que fue la ola verde, hay un fuerte peso de las corrientes reformistas, las corrientes políticas de la burguesía y la pequeña burguesía, y esto que detallaba anteriormente, una política de los estados para, con inclusión de género, colocar a elementos femeninos a defender el programa de la clase capitalista. Entonces, ¿qué instrumentos políticos nos damos nosotras para batallar contra esa realidad? ¿Cómo desenvolvemos consignas, instrumentos que nos armen para eso? Y para enfrentar esta política de los ministerios de mujeres, ¿no? Hoy bajo mi ley sería bastante ridículo pedirle que designe una funcionaria de La Libertad Avanza a volver a poner un ministerio de mujeres. Nosotras como aporte para el debate y demás pensamos una consigna que apunta precisamente la del Consejo Autónomo de Mujeres. Es un instrumento, puede haber otro, escuchamos propuestas, pero ¿cuál es el aspecto central? El aspecto central es desarrollar un programa que choque con el Estado. Un consejo autónomo electo por las mujeres, que tenga presupuesto propio, con mandato revocable y que su primera tarea sea combatir la violencia que ejerce el propio Estado, con la precarización laboral, con la alianza con las iglesias, la prédica de un discurso reaccionario, oscurantista, de sometimiento a las mujeres, la brecha salarial y todo lo demás. Ya me extendí en el tiempo, pero como elementos y aportes para el debate eso. Buenas tardes, camaradas. Yo soy Olga Lilica, del Político Obrera, y no voy a hacer muchas referencias históricas porque me parece que estamos en una situación inédita para toda nuestra generación, que estamos en el declive terminal de un régimen social, nos pone ante una tercera guerra mundial impulsada por la OTAN, que tiene una escala en Moscú, que tiene un destino final en Beijing, y la esclavización masiva de la mano de obra a escala planetaria. Si este concepto es cierto, es imposible hablar del movimiento de mujeres,
de la disidencia sexual o de nada que tenga que ver con la lucha de los pueblos, sin tomarlo en cuenta, sin tomar en cuenta que la primera tarea es la lucha contra la guerra imperialista, y a nuestro criterio la lucha contra la guerra imperialista significa la lucha en la propia casa. En la Argentina es la lucha contra Milei, que ha puesto al país en la vereda de la OTAN, en la vereda de la masacre del sionismo contra el pueblo palestino, en la masacre en el Líbano y camino a Irak. Entonces, voy a tener que revisar esto porque tengo que sintetizar 40.000 caracteres. La guerra expresa el estallido de todas las contradicciones del imperialismo en su declinación. Eso es lo único que tiene para ofrecerle a la especie humana el régimen del capital. ¿Qué tenemos las trotskistas? ¿Qué tenemos las socialistas para ofrecerle a la especie humana, para ofrecerle, me tengo al tono de la mesa, a las mujeres trabajadoras? Tenemos la invitación a construir un muro infranqueable que derrote a los genocidas, que derrote a los infanticidas y que arme, construya, trabaje en función de un nuevo régimen social sin explotados y sin explotadores. Si tuviera tiempo, me detendría en la experiencia de las mujeres en la Primera Guerra Mundial y en la experiencia de las partisanas en la Segunda Guerra Mundial. Pero no tengo tiempo, así que voy a pasar directamente a otro punto que me parece interesante. En este contexto de barbarie hay una corriente, una poderosa corriente fascistizante que ha declarado la guerra a lo que ellas llaman la teoría del género, el movimiento feminista, y que yo voy a traducir, ha declarado la guerra al movimiento de mujeres y al movimiento de la disidencia sexual. Esta guerra no tiene nada que ver con los odios, tiene que ver con aniquilar a una de las fracciones más dinámicas de los explotados, que es el movimiento de mujeres. Tampoco tengo tiempo de hacer el relevamiento de lo que han hecho las trabajadoras en las últimas 2 décadas, pero a la rápida podemos decir la lucha de las polacas en defensa del aborto, las luchas de las iraníes contra la barbarie y los ayatolas, la lucha de las argentinas, del movimiento piquetero, que fue adentro del movimiento de mujeres el factor de clase, la que llevó la metodología de la clase obrera, la que rompió la lógica consensual, la que cuestionó la deriva parlamentaria, la redacción de infinitas pequeñas leyes que no se sabía para qué diablos nos iba a servir, y puso la organización de las mujeres, la lucha callejera, la lucha contra la violencia en el terreno de los métodos de la clase trabajadora. Por supuesto, las mujeres estuvieron en el ELENAO, las mujeres fueron vanguardia en la lucha contra Trump, y hasta en Nigeria, 6 etnias teóricamente irreconciliables, fogoneadas sus diferencias por el imperialismo, terminaron tomando los pozos petroleros de la Shell y de Chevron y arrancaron a las petroleras que habían destruido sus manglares, donde estaban sus cultivos, su economía de subsistencia, y ganaron una batalla que parecía imposible. En esta guerra contra las mujeres, contra el género, contra las disidencias, a favor de la biología, acá muchos habrán escuchado a la bestia del ministro de Justicia, en realidad vemos una hojarasca ideológica que esconde el anhelo de garantizar un férreo control del Estado, de estrangular al movimiento de mujeres, no estamos frente a una cuestión de género, no es eso lo que le molesta a la derecha fascista, diga lo que diga. Es una cuestión social que busca un grado superior de explotación del proletariado. Vamos a saltearnos a la séptima. Las mujeres, decíamos, hemos sido un factor político poderoso en estas últimas décadas. Sin embargo, ni la abnegada lucha de las mujeres, ni el acceso a la educación, ni el cupo parlamentario,
ni las conquistas de los derechos reproductivos han podido evitar que nos hundamos en la más pavorosa miseria, en la destrucción de las condiciones de vida de las masas. Los hogares con jefatura femenina son los hogares que están invariablemente bajo la línea de pobreza, y ese no es un fenómeno solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Este proceso, que tiene características mundiales, sucedió al compás del nombramiento de una miríada de mujeres dirigentes del movimiento feminista, tecnócratas de género, su ruta, que ocuparon infinitos lugares en el aparato del Estado y hasta en los clubes deportivos. Nadie se priva hoy de tener una secretaría de género porque ya ni siquiera se llaman de la mujer. El nombre mujer ha quedado elitizado. Esas secretarías de género, hasta en el Banco Mundial, muchas veces han sido las ejecutoras de los programas que nos llevaron a la desesperación y a la miseria. Entonces, hay un balance indispensable que tiene que hacer el movimiento de mujeres, o por lo menos tenemos que hacer la socialista sobre la intervención dentro del movimiento de mujeres. En los sindicatos, por ejemplo en ATE, para poder ser delegada o delegado, hay que hacer un cursito de deconstrucción. El enemigo está claro dónde está. Es un disparate. Sin embargo, a la hora de luchar por las reivindicaciones de las mujeres, licencias más flexibles, lactarios, jardines, no los vemos tan dinámicos como a la hora de abonar el enfrentamiento sexo contra sexo. Las socialistas repudiamos la idea del enfrentamiento sexo contra sexo porque sabemos que no hay revolución si no hay unidad del proletariado. No hay revolución si no hay unidad de las trabajadoras y los trabajadores. Y esto no significa que neguemos las lacras de la opresión de las mujeres que también están dentro de la clase obrera. Pero ese es un mandato inexorable de las y los socialistas. Luchar para tratar de extinguir esas lacras, conscientes que la unidad de las trabajadoras y de los trabajadores es indispensable para llevar adelante nuestro programa. En los sindicatos argentinos, a principios del siglo XX, anarquistas y socialistas, el programa de la mujer estaba incluido en el programa general de la clase trabajadora. A nadie se le ocurría que era el problema de las minas, lo que pasaba con las minas. Toda la FORA, la UGT, en su programa tenían la lucha contra la trata, la lucha por el divorcio, la lucha contra la prostitución más que trabajo sexual, la lucha por el laicismo, la lucha por la educación, los sindicatos que tenían un proyecto de construcción de un nuevo mundo, de un mundo diferente, habían hecho una síntesis perfecta de los intereses de hombres y mujeres de la clase proletariada. Es una lección a la que deberíamos volver. La cooptación del Estado, de las direcciones del movimiento de mujeres y el movimiento feminista se completó con la reivindicación de la multiculturalidad y la defensa de las peculiaridades identitarias. Las peculiaridades identitarias significan la imposibilidad de construir un programa de emancipación común a todas las explotadas. Jamás se han propuesto las corrientes queer o del feminismo transnacional construir un mundo diferente. Me refiero al socialismo. ¿Ya hablé 10 minutos? Sí. Me tomo uno más, perdón. Impugnan la necesidad de construir un programa emancipatorio común. Clara Zetkin, lo acaba de nombrar Juliana, tiene un texto maravilloso que es La separación tajante. ¿Tiene vigencia aún un texto que fue escrito antes del siglo XX? Tiene vigencia, compañeras y compañeros, porque la emancipación de la mujer y la emancipación del hombre exige la destrucción de este régimen social. Separación tajante dice: las socialistas dentro del movimiento tienen que salir
feminista, un movimiento policlasista, un movimiento de conciliación de clases con las que queremos destruir el capital y construir un régimen sin opresores ni oprimidos. Desde ese punto de vista, es hora que las socialistas reivindiquemos como suficiente nuestra definición política. Las socialistas somos socialistas. El socialismo feminista es un oxímoron, porque una es una teoría de la conciliación de clases y la otra es una teoría de la lucha de clases. No hay manera de confluir. Termino con 4 frases, perdón. No es sexo contra sexo, no hay deconstrucción cultural, no es conciliación de clases, no es sororidad. Luxemburgo y Sepkin hace un siglo y medio dijeron que la sororidad no era nada más que una trampa. Urge vincular política y explícitamente la lucha de las mujeres con la lucha del conjunto de la clase trabajadora. Urge delimitar con la mayor claridad posible la posición de clase de las mujeres obreras y que esta delimitación cristalice en una organización autónoma, independiente de las corrientes burguesas y también de las corrientes pequeño burguesas, por simpáticas que sean a veces. Urge trabajar por la unidad de clase de los explotados. En el seno de la clase obrera, luchar contra la violencia y los prejuicios sexistas de la clase trabajadora. Abajo la guerra imperialista, compañeros. Abajo la masacre del Estado sionista contra Palestina y el Líbano. Por el derrocamiento de sus gobiernos y por la unidad internacional de la clase obrera y de las organizaciones de mujeres de la clase obrera. También muchas gracias. Yo soy Marina, de la agrupación feminista y socialista Las Rojas y del Nuevo Más. Quería arrancar primero con una reivindicación a la lucha de la resistencia del pueblo palestino, que me parece que tiene que estar presente en todos nuestros paneles y en todas nuestras charlas, que hace más de un año que vienen resistiendo la profundización del genocidio. Así que bueno, quería arrancar con un saludo fraterno al pueblo palestino. Yo voy a intentar traer algunos elementos para poder pensar cuáles son los aportes que el movimiento feminista trae en el mundo entero a la lucha de clases. Y lo voy a hacer de una perspectiva feminista y una perspectiva socialista, que es la perspectiva de donde nos paramos las rojas. En primer lugar, hay algo muy importante que me parece que hay que remarcar, que tiene que ver con el cuestionamiento profundo al régimen que trae cada lucha y cada reivindicación del movimiento feminista. Cada pelea que desde el movimiento llevamos adelante hay un cuestionamiento a la podredumbre más profunda, a la barbarie más profunda de este régimen capitalista y patriarcal. Y esto aparece en todas las peleas, cuando peleamos por el aborto legal, cuando peleamos contra la violencia, cuando apoyamos al pueblo palestino, cuando nos solidarizamos con las afganas que enfrentan al talibán. Hay una demostración de que este régimen capitalista y patriarcal no va más y que nos está dejando sin alternativas a todos los sectores de explotados y oprimidos. Por ejemplo, cuando peleamos por el aborto legal, estamos haciendo un cuestionamiento a la maternidad obligatoria y hacemos un cuestionamiento al lugar de la mujer en esta sociedad y al trabajo doméstico como el único destino para las mujeres. Y eso lleva consigo un cuestionamiento directo al capitalismo patriarcal. Por eso en cada una de nuestras peleas hay también un potencial de lucha contra el poder. El movimiento feminista pelea contra el poder y eso se ha visto en expresiones muy profundas que algunas se nombraron acá. Se vio, por ejemplo, en la primera marcha que se le hizo a Trump, ni bien asumió, la Women's March, se vio con el ENAO, se vio acá en Argentina, por ejemplo, antes de que asuma Milei, después de ganar las PASO, que amenazó con que iba a derogar la ley de aborto, y el movimiento feminista organizó una jornada de lucha impresionante, un 28 de septiembre en las calles, en la que no solo salió a defender el derecho al aborto, sino que fuimos el único movimiento que de conjunto
salimos a expresar el riesgo que significaba un gobierno de ultraderecha y reaccionario como el de Milei. Y es una pelea que, como damos contra el poder, también la damos contra la burocracia y la damos contra todas las conducciones burocráticas sindicales que rigen hoy en este país. Por ejemplo, las peleas por los paros, que es una pelea que damos en muchos sectores, por supuesto, pero que las feministas hemos peleado un montón. Por ejemplo, me acuerdo en el 2018, cuando estábamos en plena lucha por el derecho al aborto legal, que le hicimos un pañuelazo a la CGT, los obligamos a que nos reciban y tuvieron que retractarse porque habían declarado que si la ley, si el aborto se legalizaba, ninguna de sus obras sociales iba a garantizar el aborto legal. Tuvieron que salir a pedir disculpas públicas por la acción del movimiento feminista. Esto me parece que es un elemento muy importante para valorar el rol que tiene el movimiento feminista en el mundo entero. Qué rápido pasa el tiempo. Hay otro elemento de este movimiento que también es un ejemplo en el mundo entero, que tiene que ver con la experiencia de la lucha en las calles. Algo que hemos logrado construir con años de debates, con años de peleas, que recorre el mundo. Por ejemplo, nosotras acá en Argentina, en la pelea por el derecho al aborto, tuvimos una discusión muy grande durante muchos años si la pelea era en la calle o era en el Parlamento, si era convencer a los diputados o era movilizar. Y con un quiebre en el 2011, en el que por quinta vez el proyecto de aborto cayó, logramos que sectores más amplios sacaran la conclusión de la importancia de estar en las calles para conseguir todas nuestras reivindicaciones. Pero también fue un ejercicio y una pelea que dimos cuando, por ejemplo, movilizábamos a la Casa de la Provincia, cuando ocurría algún femicidio, cuando movilizábamos a las puertas de los hospitales para garantizar los abortos cuando todavía era ilegal. Y ligo este elemento de la lucha en las calles con los paros internacionales, que es otra pelea, otro mojón muy grande que tiene el movimiento feminista en el mundo entero. Acá en Argentina nuestro primer paro internacional fue en el 2016, con la lucha por justicia cuando asesinaron a Lucía Pérez, pero que fue un ejemplo que tomamos de las compañeras polacas que habían hacía poquito movilizado en el Viernes Negro, que llamaban ellas, y esta tradición que construimos de los paros internacionales, de los paros feministas, que por supuesto siempre es una pelea que sean paros reales y que las centrales sindicales tienen que convocar esos paros, pero que de todas maneras hemos logrado, por ejemplo, todos los 8 de marzo en todo el mundo, instalar en esa jornada los paros feministas como medida y como acción de lucha. En el 2016 me acuerdo que habíamos salido a las calles y habíamos instalado una consigna que era: la CGT toma el TEL, nosotras tomamos las calles. Bueno, eso es una construcción muy importante que este movimiento tiene: tomar las calles, salir a las calles contra el poder. Y ahí entra otro elemento que nosotros reivindicamos y peleamos mucho, que es también el problema de las alianzas. Bueno, desde Las Rojas, desde las agrupaciones que nos reivindicamos de izquierdas, revolucionarias, peleamos mucho para que el movimiento feminista entre en contacto y en alianza constantemente con todos los sectores explotados y oprimidos, y particularmente con la clase trabajadora, en el sentido de pelear contra el mismo enemigo, dar peleas en unidad y en alianza, porque en definitiva las feministas socialistas peleamos por la emancipación del conjunto de la humanidad, y en eso tenemos que apoyarnos fuertemente en todos los aliados que podamos construir. Hay algunos ejemplos muy lindos que yo quería traer que tienen que ver con estas alianzas. Por ejemplo, al calor de la lucha por el Ni Una Menos, la pelea contra los femicidios, en el 2016-2017, en una fábrica del conurbano norte, en Pilkington, una fábrica de vidrio, un trabajador había asesinado a su esposa. Bueno, ¿qué hicieron el resto de los trabajadores? En ese momento, la comisión directiva de delegados, la dirigía la agrupación Marrón, una agrupación de izquierda, convocan una asamblea y se ponen a discutir el problema de la violencia contra las mujeres y sacan un comunicado en apoyo a la lucha feminista y en apoyo a la lucha del Ni Una Menos.
Esos son elementos muy importantes de solidaridad de las luchas. En el 2018 también, cuando peleamos por el derecho al aborto, después de la primera vigilia que hicimos, la derecha salió con toda una campaña a decir las mismas tonterías que dicen siempre, que habíamos ensuciado mucho la calle. En una pelea que fue histórica. Bueno, los barrenderos se juntaron, no solo que limpiaron todo, sino que se sacaron una foto y la divulgaron por todos lados para mostrar el apoyo que había de los trabajadores con la lucha del feminismo. Son todos ejemplos que a nosotras nos parecen muy importantes porque son ejemplos de cómo construir un movimiento feminista solidario, pero que también teje alianzas para dar las peleas contra el régimen. Y por supuesto que estas alianzas y esta solidaridad se construyen también internacionalmente, porque hace años que venimos construyendo un movimiento que es internacionalista, que hace propia las luchas en todas partes del mundo. Nosotras acá en Argentina, por ejemplo, movilizamos a la embajada yanqui cuando la Corte Suprema de Estados Unidos derogó, tiró abajo el fallo Roe vs. Wade. Cuando nosotras peleamos por el derecho al aborto en 23 embajadas, en el mismo momento en todo el mundo hubo pañuelazos con nuestro pañuelo verde en apoyo a la pelea que estábamos dando. Hubo movilizaciones por el pueblo palestino, hubo movilizaciones por las afganas, hubo movilizaciones por las mujeres iraníes en la rebelión contra el yihad. Es decir, este movimiento abraza todas las luchas, pero no solo de manera solidaria, sino que las logra hacer propias, logra construir y tejer lazos de lucha que se conectan en todo el mundo. Bueno, ya voy a ir cerrando para no pasarme mucho el tiempo. Sí me parece que es importante, nosotros lo que queremos traer es poder rescatar la importancia de impulsar las luchas del movimiento feminista, un movimiento que hoy es uno de los sectores más dinámicos en todo el mundo, que recibe ataques por la derecha en todas partes del planeta, justamente porque hace años que venimos avanzando en nuestras conquistas, los reaccionarios se ponen como locos. Ahora el 2 de noviembre vamos a movilizar en creo que es la 33, Marcha del Orgullo, una jornada que es revulsiva para toda la derecha recalcitrante que hoy nos gobierna. Bueno, esas alianzas entre los movimientos de mujeres, de las diversidades, con la clase trabajadora, es lo que le da la potencia a este movimiento feminista, que no solo pelea por sus propias reivindicaciones, que son muy importantes, porque la miseria y la barbarie a la que este régimen nos somete a mujeres y diversidades es muy profunda y hay que combatirlas, pero que también cuestiona el Estado capitalista, cuestiona y pelea y se enfrenta contra todas las políticas del Estado, se enfrenta a la burocracia y construye lazos profundos de lucha que permiten ser parte de un movimiento más amplio que en definitiva pelee por darlo vuelta a todo, por construir una sociedad sin opresión y sin explotación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, yo soy Mercedes Trimarchi, de la agrupación de Mujeres Isadora y la Izquierda Socialista. También me sumo al saludo y al abrazo solidario con todo el pueblo palestino y su heroica resistencia, que ya es una consigna que tenemos, bueno, quienes estamos acá ya nos pronunciamos, pero es parte de esta consigna del movimiento feminista en Argentina, que cada año, en cada movilización, cuando elaboramos nuestros documentos, nos pronunciamos en solidaridad con el pueblo palestino. Yo quería comenzar citando una frase de Trotsky, en la que dice que para transformar la realidad empecemos a mirarla a través de los ojos de las mujeres. Yo creo que es una frase que es muy profunda y que de alguna manera nos permite ilustrar cómo las mujeres nos sentimos y estamos bajo el capitalismo, pero a la vez también nos permite ver ese motor de transformación social que podemos ser las mujeres trabajadoras y que desde Izquierda Socialista y desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional apostamos a esa transformación social.
estamos atravesando una crisis sin precedentes, una crisis que por su profundidad y extensión podemos definirla como la más grave de la historia. Los propios organismos imperialistas como la ONU, con sus datos, lo demuestran. El 10% de la población mundial padece hambre crónica, 24.000 personas por día mueren de hambre. El 24% de la población no tiene agua potable en su hogar, el 10% de la población mundial no tiene electricidad y en la era digital casi el 40% no tiene acceso a internet. Es decir, aquellos que nos quieren vender que el capitalismo es el mejor de los sistemas posibles, ni siquiera alcanza a alimentar a todas las personas que habitamos este planeta. Y lo que crece en el mundo bajo el capitalismo es la desigualdad social, porque a la par de que aumenta la pobreza, se concentra cada vez más la riqueza. Hay un dato que es muy impactante, que es de la ONG británica Oxfam, que dice que las cinco personas más ricas de este mundo, los 1000 millonarios se les llaman, que son varones y blancos, desde la pandemia para acá aumentaron sideralmente su riqueza. ¿Y cuánta plata tienen esas personas, esos 5 tipos? Tienen tanta plata que si gastaran $1 millón por día, todos los días gastaran $1 millón, tendrían que vivir 476 años para agotar su riqueza. Es un delirio total. O sea, 5 personas tendrían que vivir 5 vidas para agotar su riqueza, mientras que hoy, ayer, mañana están muriendo 24.000 personas por hambre. Esa es la irracionalidad del sistema capitalista, y ahí, en esa mayoría de pobres, estamos las mujeres de los sectores populares. Es lo que se conoce para las ciencias sociales, la feminización de la pobreza. Es decir, que de conjunto las mujeres somos más pobres que los varones. Esa pobreza es multicausal, se debe a la división sexual del trabajo, a que ramas de la economía estén completamente feminizadas, como salud, educación, el cuidado de las personas. Y la pregunta de por qué un empleador contrata mujeres para determinada tarea y no a varones, puede ser por prejuicio, por discriminación, por machismo, pero tiene una explicación que quiero comentar brevemente, una explicación materialista histórica que me parece que es importante resaltar. Nosotros desde Izquierda Socialista estamos reeditando un libro que se llama Mujeres Trabajadoras y Marxismo, que es un libro, las autoras son Mercedes Petit y Carmen Carrasco, que fue un libro escrito en la década del 70, pero que recupera importantes debates que en el movimiento feminista había en ese momento y que son actuales. Allí hay 2 categorías, que es el de la opresión y el de la explotación, que son 2 categorías que sirven para comprender esa compleja relación que hace que las mujeres estemos en esta inferioridad de condiciones bajo el capitalismo. Sintéticamente, la opresión es el sometimiento de un grupo social en base a diferencias raciales, sexuales, nacionales, que produce una situación de desigualdad de derechos o de discriminación. La explotación es una categoría más de índole económica, que significa que las clases que tienen los medios de producción se apropian del trabajo ajeno. Es decir, que la opresión como categoría es una categoría que podríamos decir policlasista. La sufrimos, en este caso, las mujeres, u otras nacionalidades, tomo lo de mujeres porque la temática de la mesa, pero esta categoría nos permite justamente ver que todas las mujeres, por ejemplo, sufrimos esta opresión patriarcal. Aunque, y esto es muy importante, la sufrimos y padecemos de maneras muy diferentes, ¿sí? Esa opresión patriarcal es milenaria y, por supuesto, que el capitalismo, que es mucho más acá en el tiempo, aprovechó esas desigualdades entre los géneros para justamente generar mayor explotación para las mujeres. En este caso, también las mujeres, además de las mujeres trabajadoras, además de ser oprimidas, somos explotadas. Entonces esto se confluye en una
una categoría que es el de la superexplotación, es decir, somos oprimidas, somos explotadas y a la vez, cuando terminamos nuestra jornada laboral paga, volvemos a nuestras casas y continuamos con una jornada laboral no paga, que es el trabajo reproductivo. Sintéticamente, así como en los 70 el feminismo socialista debatía con, o fundamentalmente polemizaba con el feminismo radical, el feminismo liberal, estos debates sobre la opresión y la explotación también tienen actualidad en Argentina particularmente, o en América Latina, por el peso del peronismo en Argentina y el peso del PT en Brasil, por ejemplo, con el feminismo popular, lo que se conoce como el feminismo popular. Es decir, que en el movimiento feminista lo que priman son los debates, porque es un movimiento heterogéneo, policlasista, que se organiza centralmente contra la opresión patriarcal y por la conquista de derechos. Pero tenemos muchísimos debates. Sintetizo algunos, por ejemplo, en la jornada para organizar el 8 de marzo, por ejemplo, sobre, o cualquier otra jornada, el 25 de noviembre, no importa, las asambleas donde nos reunimos para pensar esas movilizaciones, por ejemplo, las referentes del feminismo popular no quieren poner la responsabilidad o no indicar la responsabilidad del gobierno frente a la situación de las mujeres. Ellas prefieren poner el Estado como una manera abstracta para quitar la responsabilidad al Poder Ejecutivo y a los gobernadores también. Otra, que bueno, la nombraba ahí la compañera, por ejemplo, es clásica ya en relación en el 8 de marzo sobre la huelga feminista. O sea, le exigimos a las centrales sindicales un paro general por los derechos de las mujeres. Desde el feminismo socialista decimos que sí. Ellas que nos contestan: no es necesario, las mujeres podemos hacer huelga de tareas en nuestras casas, dejar de lavar los platos y eso ya está. O mismo que el paro, por ejemplo, debería ser solo de mujeres, entonces los varones en los lugares de trabajo cumplirían el rol de las mujeres. Es decir, nosotros no estamos de acuerdo con esas posiciones porque de esa manera las patronales no sentirían el peso o la fuerza que tiene una huelga general, un paro general por nuestros derechos. Pero más allá de estos debates que son tácticos a la hora de pensar las jornadas, tenemos una profunda diferencia que es estratégica. Nosotras decimos desde el feminismo socialista que no se puede reformar este sistema capitalista que nace patriarcalizado. Este debate también era, en la década del 70, un debate crucial, como decía recién, con el feminismo liberal o radical. El patriarcado, que es un sistema milenario, que sintéticamente significa como el dominio masculino sobre lo femenino, que se aprovecha justamente de estas discriminaciones, opresiones para superexplotar casi a la mitad de la humanidad, y de esa manera obtienen mayores ganancias los empresarios, las patronales en general. Entonces, esta lucha para nosotras, para nosotros es estratégica y tiene que ver justamente con no solo pelear por la conquista de derechos democráticos, que luchamos y que nos organizamos para poder conquistarnos, porque claramente nadie nos regaló nada, ni si no luchamos no lo vamos a sostener, sino que además esta diferencia que tenemos profunda tiene que ver justamente con la necesidad de que la clase obrera en su conjunto tome el poder, para que desde allí poder impulsar una lucha por el socialismo, que es una lucha mundial y que en definitiva tiene que ver con la planificación de la economía democráticamente resuelta para que sea en función de las mayorías populares y no como sucede hoy, justamente como arrancaba al comienzo, en beneficio de esos ricos, puñados de ricos empresarios que viven de la explotación ajena. Así que vaya nuestro aporte desde el feminismo socialista para esta jornada. Gracias. Son menos cuarto. 15 minutos.
salimos de la sala. Se supone que cada una tiene 5 minutos y que también puede haber una opción de preguntas. O sea, los 5 minutos para responder esas preguntas. En orden inverso. En orden inverso. ¿Les parece hacer menos tiempo?